Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del lugar donde se ubiquen en el mundo. Les saluda Ricardo García, un humilde servidor de Universal TV Digital. En estos momentos nos encontramos con la licenciada Jacqueline Díaz. Como ustedes podrán ver, ella es una conocida nuestra, es parte de la familia de Universal TV Digital. Es más, es conductora del programa Hablemos de Política y también del programa Alimento Espiritual en Cristo. Estamos acá nosotros en este programa porque estamos ya prácticamente vísperas del año nuevo, vísperas de recibir el año 2024, terminar el 2023, y hemos querido estar juntos hoy porque queremos anunciarles algunos temas importantes para el próximo año. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte y así también extensivo mi saludo para todas las personas que no por obra de casualidad ahora están viéndonos a través de esta transmisión sin que importen las fronteras, porque definitivamente Universal Digital TV traslada ese sentimiento hacia todas las naciones y todos los países, porque ahora tenemos, como tú bien lo has resaltado y lo has recalcado, la bendición de poder decir, en este año 2023 hemos celebrado una bonita Navidad y estamos dando inicio a un nuevo año con la bendición de nuestro amado Jesucristo. Así que saludos para todo el mundo, para todos los canales que nos ven en señal abierta, también a través de las plataformas y las redes sociales, como has reiterado, un honor para mí poder ser parte de la casa televisiva de Universal Digital TV, que pronto vamos a tener un espacio maravilloso acá en Perú, Dios lo permita, como ya en otros países en Latinoamérica se ha aperturado. Así que un saludo muy especial para todos los seguidores que nos ven a través de las plataformas y que con la bendición de Dios cada vez crece también, porque para el programa que tenemos de corte cristiano, que no hace excepción de personas, que son bienvenidos todos, especialmente los que no conocen el Evangelio de Jesús, con mucha más razón son bienvenidas las diferentes religiones, porque finalmente lo que hacemos en alimento espiritual es sembrar la semilla y el alimento de Cristo a través de esta transmisión tan maravillosa. Así que saludos para Argentina, para México, para todos los países a donde nosotros llegamos por esta fecha tan especial y tan importante, Ricardo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias. Les cuento a todos que Jacqueline Díaz es una persona para mí y para todo el equipo que tiene mucho, mucho talento. Mucho talento que hay que cultivarlo, hay que sacarlo a la luz, hay que sacarlo adelante. Ella es actriz, ella es cantante, es muy histriónica también. Ella, la verdad que me quedo sorprendido cada vez que yo he visto sus, eh, sus intervenciones como actriz, ¿no? Es más, o sea, también escribe muy bonito, escribe muy bien. Entonces, acá en Universal Claro. Digital, lo que deseamos es justamente que las personas que tienen talento puedan lucir su talento que Dios les ha dado, ¿no? En este caso, Qué maravilloso, qué maravilloso. te digo sinceramente, por eso y sobre todo es muy espiritual, por eso que ella está incursionando ya a nivel de este programa Alimento Espiritual en Cristo, porque realmente es un programa, como ella bien dice, que va a toda la comunidad en general, de todos los hispanohablantes, tanto en América como en Europa, para poder llevarles la palabra de Dios sin tener ningún tipo de denominación, sin tener ningún tipo de inclinaciones religiosas, simplemente con la Biblia para poder testimoniar temas tan importantes como el amor, como a prójimo, como quizás el origen del mal y del pecado, o tantos temas que nos sugieren el Espíritu Santo o nos indica para poder nosotros desarrollarnos poco a poco y ayudar a todas las personas que desean escucharnos. Pero yo quisiera Mara- mostrarles, diga, adelante, Jackie, adelante. Maravilloso, Ricardo, lo que comentas. Te agradezco todas las palabras bonitas que me has dado, el que hables del talento, porque definitivamente eh, valoro mucho que me hayas dicho esos elogios tan bonitos, posiblemente de repente merecidos o merecidos, pero los valoro muchísimo porque viene de ti, una persona que tiene mucha experiencia en temas que tienen que ver con el periodismo y también la televisión. Así que para mí
reitero, es un alto honor poder formar parte de este sueño, porque además debo resaltar que Universal, algo tan bonito y tan bello, por lo que soy acá en Universal, de inicio también, además del tema político, que es algo que me gusta, también en el programa Hablemos de Política, me encanta hacerlo, pero el primer lugar definitivamente nace del sueño cristiano. Y cuando me refiero a esto, me voy a las bases sólidas de Universal, que nació desde el corazón de Cristo. Y es importante, Ricardo, compartas un poco de esto, porque antes de que estén ya los sueños concretizados, los objetivos concretizados, concretos, están primero los ideales. Yo creo que esto nació en tu corazón mucho antes de que inclusive se fundara. Entonces, es importante que la visión, que puede haber cambiado de repente de nombre, pero que la visión es una sola. Entonces, el programa que viene a ser Alimento Espiritual, que nace en tu corazón por la voluntad de Cristo, sería importante para mí que en esta noche tan trascendental me hables sobre ese sentir que te motivó, que puso Cristo en tu corazón y que lo comentes con todas las personas que están ahora, no por obra de casualidad, viéndonos a través de la transmisión en todos los canales, que tú puedes seguramente mencionar los canales a donde llegamos, que son más de 13 canales, 14 canales y en Europa la base fundada de este ideal bonito y noble, ¿no? En Bélgica, ¿no? ¿Correcto? Entonces, me gustaría que profundices, Ricardo, en el tema que tiene que ver, eh, por supuesto, en primer lugar, agradeciéndote que hayas hecho este sueño hermoso, realidad, desde tu corazón, que el Señor haya puesto en tu corazón el deseo de hacer este programa, que es en realidad por el que nació Universal. Y eso me gustaría que lo cuentes, por favor, porque es muy bonito, fue algo que me llegó al corazón. Gracias, Jacqueline, gracias. Gracias por tu pregunta. La verdad que primera vez que me lo preguntan y es porque tú y yo hemos conversado estos temas en privado y lo sabes y lo conoces. Mira, gracias por tu pregunta, reitero mi agradecimiento. Es verdad, cuando hace algunos años en Europa tuve la oportunidad de fundar una organización internacional cuya base estructural es el intercambio cultural entre Europa y América, eh, lo hice con la intención de justamente de que esta organización internacional crezca cada vez más y que las comunidades, todos los países puedan ir a hacerse intercambios culturales. Pero cuando yo vengo acá al Perú, eh, en una oportunidad sentí una iluminación del Espíritu Santo y así como todos tenemos talentos en una o en en otros temas, yo creo que Dios me ha dado un talento para poder crear organizaciones internacionales, empresas, etcétera. Entonces, cuando llego acá al Perú, sentí un día X, sentí como una especie de una quemazón por dentro. Yo decía que de repente se me ha subido la presión. El Eh, Espíritu Santo. Claro, sí, sentí como una quemazón, sinceramente, ¿no? Y entonces dije, algo está pasando, un poquito que me asusté. Pero enseguida de ese calor interno, eh, me vinieron cuatro temas, pero así directo, ¿no? Aliadamente, simultáneamente, me vino como un cuestionamiento, como diciendo, sentía en mi cerebro, sentía que me preguntaban y me decían, es verdad, estás creando cosas, estás haciendo cosas, pero ¿y yo dónde estoy? ¿No? ¿Y yo dónde estoy? Entonces, ¿quién me hacía esa pregunta? Definitivamente me hacía esa pregunta el Espíritu Santo, ¿no? Y sentí como una especie de un desvanecimiento. Lo que estoy contando es totalmente real, ¿no? Dios está presente en estos momentos entre tú y yo, ¿no? Y se me vino cuatro Es preguntas. momento de testificar, te digo, Ricardo. Esto es una oportunidad para testificar, porque eh, en estas fechas es muy importante Sí, avivar también el fuego correcto. de la presencia del Señor, que a veces piensan que es irreal, ¿no? Así A es. veces piensan que solamente es una cuestión que solamente se lo han imaginado. Tantas creencias antidoctrinales y anticristianas se han levantado por la falta de fe y por el no haber profundizado justamente en algo que nosotros como creyentes, como cristianos, sin importar nuestra religión católica, las diferentes denominaciones que hayan,
para al menos entender el principio cristiano, que es el que tú entiendes cuando tienes una experiencia personal, vivencial, in situ con Dios, y es la que te invito a que sigas contándola, Ricardo, porque esto va a avivar el fuego de muchas personas que, no, que aún están teniendo su propia experiencia, porque seguramente Dios se la va a permitir a todos en sus tiempos perfectos. Así es, gracias. Y justamente estos cuatro temas que tuve que anotarlos en ese momento porque al principio se me vino a la mente y un poquito como que me olvidé, porque fueron cuatro temas, ¿no? El primero fue el origen del mal y del pecado. El segundo fue la segunda venida de Jesús, la vida eterna y la salvación. El tercero fue el amor al prójimo. Y el cuarto, cómo vencer al mal bíblicamente, ¿no? Entonces, ahora sí lo tengo, pero clarito y lo recuerdo siempre ya porque ya lo tengo grabado, pero en ese momento mm, se me olvidó el segundo, el tercero. Tuve que tomar una nota, un blog, un cuaderno y un lapicero rapidito para poder apuntarlo, porque se me venía nuevamente como repitiéndome. Entonces, ya empecé a notar, ¿no? Empecé a notar y yo me pregunté en ese momento, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué esos temas? Por qué se me viene eso en la cabeza? Y lo empecé a desarrollar. Y es porque normalmente la gente habla de pecado, hablan de no hacer esto, no hacer el otro, porque está en contra de Dios, ¿no? Pero no saben dónde se originó el pecado, de dónde viene ese mal. ¿Acaso viene del mundo? ¿Acaso viene de otro lugar? ¿De dónde viene? Entonces son temas muy importantes que la verdad que me animé muchísimo a poder desarrollarlos de una manera bastante positiva, bastante buena, y no era, tenía que ver, conversar con muchas personas que son eruditos en la palabra de Dios y Sacerdotes, pastores. conversar con ellos y decirles, mira, contarles la verdad, ¿no? Entonces, decirles, mira, se me ha venido esto acá y la verdad que yo particularmente me siento impotente porque yo no soy tan erudito, tan conocedor de la Biblia, ustedes sí lo son, entonces por favor acompáñenme, hagamos una reunión, ¿no? Y desarrollemos estos temas, pero no religiosos, sino con la palabra de Dios. Y otro tema es el tema, el segundo tema, la segunda venida de Jesús, la vida eterna y la salvación, porque mucha gente vive en el planeta y no sabe después de fallecer a dónde se va, qué va a pasar con esa persona, si se muere y se quedó todo ahí, o si es que viene una vida eterna, si es que viene otra vida, ¿no? Entonces, bíblicamente también eso se desarrolla. El amor al prójimo. ¿Qué cosa es el amor al prójimo? Mucha gente no sabe qué es el amor al prójimo y cuando vino Jesús nos dio ese mandamiento, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tienen que ser las dos. No puede ser una o la otra, tienen que ser las dos. Las dos van de la mano y van unidas, ¿no? Porque también incluso, ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo cuando me amas a mí que no me ves? ¿Cómo no vas a amar a tu prójimo que lo ves? Entonces son cosas fuertes, ¿no? Y también el mal, ¿cómo vencer el mal? Porque muchas veces te hacen un mal y tú dices, bueno, yo le voy a hacer lo mismo. Eh, Sí, te hacen es, algo y después sí, tú dices, es el pensamiento que sabes que va a siempre primar, bueno, no generalizo porque hay gente que de repente no conoce a Dios, pero es muy buena, procura no hacer cosas malas a su prójimo, porque al menos de repente tienen una buena formación moral, ¿no? Pero sí es un pensamiento muy, muy arraigado en una persona que no conoce a Dios y que tiene otro tipo de sentimientos o otro tipo de estilo de vida, ¿no? Me hacen un mal y mira, yo conozco los criterios porque los he vivido así in situ, ¿no? Eh, a veces cuando has recibido mucho amor, que le agradezco a Dios que lo he recibido siempre. En mi vivencia personal he recibido mucho amor por parte de mi papá y por parte de mis seres amados he recibido bastante amor. Entonces uno suele pensar que como tú eres, son todos. Entonces ahí yo empiezo a profundizar, a analizar por vivencias que he tenido justamente el significado de la vida y es una situación con la que vamos a enfrentar todos, ¿no? Por ejemplo, has hablado de un tema muy importante de lo que significa el bien y el mal, ¿no? De que cómo tú vas a odiar no vas a decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Eso dijo Jesucristo en su palabra.
Entonces, y también dijo algo sobre lo que tú has hablado, y mira, voy a citártelo en un versículo para que podamos compartirlo con todos, ¿no? Porque creo que sobre esto tú puedes profundizar. Porque cuando hacen algo malo, ¿no? Yo me he dado cuenta cuando algunas veces he perdonado ciertas situaciones porque, bueno, claro, es que tú eres así porque eres cristiana, ¿no? Por esa razón eres, de repente actúas así. Y no, es que él es así porque no sé si él es cristiano, es perfecto. No somos perfectos, somos personas, seres imperfectos todos, pero amados por un Dios verdadero y con principios y una moralidad que de repente, si no conoces a Cristo, es difícil tenerlo. Y ahí viene cuando a veces te llaman tonto o tonta, porque hay gente que piensa que la gente bondadosa es tonta, pero no es tonta. Ahí hay un refrán, un dicho que dice, ¿no? Que lo leí en Instagram y me pareció súper certero, acertado en cuanto a lo que decía. El dicho es, la, la bondad es una virtud que los tontos no tienen. Entonces, los pocos tontos que hay, que sí existen y que son generalmente los que nos hacen alguna situación desagradable y nos causan desavenencias a todos, porque esto es general. No creo que no exista una persona a la que no le haya pasado alguna experiencia difícil, y frente a esto, ¿qué nos dice Dios, no? Nos dice algo que puede resultar un tanto raro para una persona que no conoce. Dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y en esto creo que Ricardo tú puedes profundizar más en este versículo Perfecto. porque definitivamente lo has leído. Yo creo que es verdad, todo lo que tú estás hablando es así, ¿no? O sea, el mal existe, pero el bien vence al mal, ¿no? Entonces nosotros como cristianos, nosotros como seres creyentes, entonces justamente tenemos que hacerle caso a Dios, tenemos que hacerle caso a Jesús, lo que Él ha venido a enseñarnos. Y en este caso, por eso incluso nos dijo, ¿no? Antiguamente los profetas decían, ama al que te ama y odia al que te odia, ¿no? Pero la ley del talión, pero no, Jesús, pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos. Entonces, justamente también, ¿cómo amar a tu enemigo, no? Mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo es posible que yo pueda amar a mi enemigo? Es que la verdad que si tú odias a tu enemigo, no estás haciendo prácticamente nada de lo que Jesús te dice que hagas. Entonces, amar a su enemigo significa de que esa persona está zarandeada por Satanás o por el maligno, vamos a decir así, ¿no? Y Porque Ricardo, ahí podemos referirnos a las creencias. Por ejemplo, la gente que a veces no, la natividad, me parece, yo encontré un significado, ¿sabes? Estaba filosofando un poco en el tema del significado de la Navidad. Vengo haciéndolo ya hace algún tiempo y intentando profundizar en esos temas, ¿no? Porque hay personas que, bueno, para algunos es importante, para otros más o menos, pero generalmente lo maravilloso de la Navidad, y ahora lo voy a transmitir, voy a compartir con todos los que no por casualidad, sino por voluntad divina están viendo esa transmisión, eh, es bonita porque la Navidad es bella, porque en este día, en esa fecha, hasta la gente que es incrédula en cierta manera, agnóstica o de repente ateos, empiezan a sentir esa vibración cristiana, ¿sabes? Ese espíritu navideño que se levanta con villancicos, con un montón de cosas, cánticos, y de pronto aparece la figura de Santa Claus y la figura de Papá Noel, ¿no? Y entonces algunos dicen, no, es una fiesta, de repente es un pagana, y se prende un arbolito y se prenden luces. Pero no, porque Dios no permite las cosas por casualidad. En esa fecha hay personas que empiezan a hacer donaciones importantes, que deberían ser todo el año, pero en esa fecha se tocan tantos corazones que empiezan a hacer actividades, empiezan a hacer, ¿sabes? Como creyente y como persona maravillosa y linda que eres, Ricardo, que tengo el honor de conocer tu corazón, de saber cómo te gusta la labor social, cómo estás siempre metido en temas que yo admiro, por eso te admiro mucho y ahora en esta fecha te lo voy a reiterar, porque tengo motivos para admirarte, porque sé que te gusta mucho la cuestión de ayuda social y tienes un corazón bastante humano. Y el humanismo es un valor muy importante juntamente con el cristianismo. Entonces, en estas fechas, resaltar además de ello, de todas las virtudes que te caracterizan, que son muchas, definitivamente no acabaría de enumerarlas porque profesionalmente y espiritualmente tienes virtudes y eso te hace en lo que es tu profesión prodigio.
prodigioso delante de Dios. Así que te exhorto que sigas siendo siempre así, Ricardo. Y a todos los que me están mirando y tienen alguna profesión y pues, están metidos en sus temas profesionales, quiero también darles la noticia de que esas maravillosas cosas que ha hecho Dios en su vida, esos talentos que les ha dado para que puedan tener esos dones en su carrera, no son nada más que la gracia y la misericordia de Dios que tiene un propósito con todas las personas que tienen una profesión sobre este mundo. Y Mira, es que también de algún modo le puedan servir a Cristo. Refiriéndome ya, Ricardo, al tema de la Navidad, en el que me había quedado, yo creo que es un propósito de Dios que viene ya por muchos años, porque en ese momento en donde se prenden las luces, empieza la vibra navideña y empieza a sentirse una paz y un amor que mucha gente en esas fechas que está sola empieza a encontrarse con amistades. Y las personas que pasan la Navidad solitaria la pasan en compañía. Si es que por ahora no tienen un familiar vivo, tienen algún acompañante esa noche, porque Dios mueve esas vibras. Y yo creo, yo me ponía a pensar, el espíritu navideño, yo creo que es el espíritu de Jesucristo, que en esa fecha nos recuerda que hace millones de años Él vino a estar sobre este mundo, ¿no? Entonces, ahí quisiera hablar un poco, profundizar, que me seas un momento la palabra para continuar. ¿Puedo proseguir, Ricardo? sí, claro, por supuesto, adelante. Que quiero proseguir en el propósito divino del Señor, ¿no? A través de este acontecimiento tan lindo en la Navidad, que yo lo aplaudo, cada año lo aplaudo más, porque veo cómo los niños se emocionan, cómo empiezan a recordar el nacimiento de Jesucristo y cómo hasta los incrédulos y los ateos empiezan a acercar más su mente al Señor. Y seguramente en estas fechas también muchos se acercan más al cristianismo, porque creo que al menos en Latinoamérica y Europa tenemos arraigados de alguna manera la parte de conocer al menos a Dios porque se les ha predicado o sea en el colegio o a algún familiar cristiano. De alguna manera puede ser que conozcan a Dios de alguna manera, aunque sea que no tengan fe. Entonces, pero me ponía a poner en el plano de los que son incrédulos y dicen, no, Dios no existe, ¿no? No, no existe tal Dios, ¿no? Porque si existiera Dios, no habría crímenes, si existiera Dios, no habría cosas malas. Y cuando tú le dices, no creen en Dios, sí, no creen en Dios, pero en cambio creen en otras cosas. Y eso es lo que viene a sorprenderme, ¿no? Empiezan en el año nuevo a tener rituales, a hacer cosas, pero no se han dado cuenta que lo más maravilloso es Jesucristo. O sea, es lo más lindo, lo más hermoso que puede existir sobre el planeta, viene a ser nuestro amado Señor Jesucristo en su nacimiento y la protección tan grande que voy a finalizar en mi mensaje ahora, que te estoy dando con este versículo maravilloso, ¿no? Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Significa que nosotros, los que queremos en Cristo y tenemos fe en Dios y aquel que lo busca, no es tocado del enemigo. Así quiera tentar y poner situaciones para interrumpirnos, para hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, para obstaculizar la vida de los que no son creyentes y de los creyentes, porque finalmente dice la palabra de Dios que el enemigo no hace feliz a nadie. Entonces, por eso es importante la evangelización, porque con este propósito Dios hace que se predique la palabra de Dios y que llegue a suplir muchos corazones para que Él a través de su gloriosa redención y de su Espíritu Santo pueda hacer una obra genuina y protegernos, porque lo que hace Él a nosotros, que somos sus hijos, es sellarnos con su Espíritu Santo. Significa que pueden pasar un millón de cosas, pero nunca van a poder tocarnos, porque entonces cuando aceptamos a Cristo como Salvador, estamos bajo su albedrío. Y es triste cuando una persona no está bajo el albedrío de Dios, porque entonces está perdido y solo, porque entonces es una oveja que está perdida, que dice, bueno, todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios no dice que todos somos hijos de Dios, sino que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que los hemos aceptado al Señor como Salvador en nuestra vida y los que hacemos siempre que podemos su voluntad. Entonces, en este sentir y habiendo dicho este versículo maravilloso, Ricardo, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Jacqueline. Muy, muy bonito todo lo que dices y lo dices con convicción y lo dices sobre todo con amor, ¿no? Con cariño. Qué bueno. Mira, pero quisiera, en estos últimos minutos, quisiera terminar brevemente nomás lo que me habías preguntado, ¿no? Entonces, así como se me iluminó
el Espíritu Santo me iluminó esos cuatro temas muy importantes. Fue que nos animamos a hacer el programa Alimento Espiritual en Cristo y lo inauguramos con personas que conocen mucho la palabra de Dios, ¿no? Y los puedo enumerar en estos momentos, ¿no? Uno de ellos es el Edgar Vega, que radica en Bruselas. Otro es Humberto Seminario, que radica acá en Perú. Está Fernando Olano, que también en Perú. Y Francisco García. Fueron los cuatro que desarrollaron estos temas muy interesantes que ustedes podrán encontrarlo en la página Alimento Espiritual en Cristo, ¿no? Bueno, así fue que se inició. Y luego, después ya de haber iniciado este programa Alimento Espiritual en Cristo, fue que fundamos Universal TV Digital. O sea, lo que te quiero decir es que antes de Universal TV Digital ya se había fundado Alimento Espiritual en Cristo. Y, aunque parezca mentira, una señal que Dios me dio también, porque a veces tengo que reconocer y tengo que pedir perdón a Dios que me descuide un poquito de continuar el programa Alimento Espiritual en Cristo. Pero fíjate, la señal que Dios me dio es que fue una cosa prodigiosa, que tú sabes que las páginas se ven por los seguidores, por los que le ponen like, etcétera, ¿no? De un momento a otro se empezó a viralizar solito, se empezó a viralizar la página de Alimento Espiritual en Cristo, que todos los días aumentaba como una máquina, todos los días cientos de personas ponían seguidores que aumentaban solito. O sea, Claro. yo me quedaba, Esa es la obra de Dios. mira, Cuando se mueve la presencia de Dios, yo me quedaba sorprendido y hasta ahora me quedo sorprendido, porque es más, o sea, la página de Alimento Espiritual en Cristo claro, los Instagram, todo, tiene más toda la seguidores, plataforma. tiene más Ujú. seguidores incluso que Universal TV Digital, que tiene muchos programas, ¿no? Pero mira, lo que quisiera yo estos últimos minutos ya aquí es, primeramente agradecerte, ¿no? Por estar acá con nosotros. Tú eres de la familia Universal TV Digital. Gracias, querido. Agradecer a todos los seguidores que nos siguen, tanto Alimento Espiritual en Cristo como Universal TV Sí, a Digital. todos y cada uno de ustedes Fíjate, bendiciones y saludos y, fraternales. y yo quisiera justamente no terminar este programa sin antes anunciar, anunciar brevemente la programación que tenemos en la parrilla, ¿no? Acá voy a tratar de ponerlo un ratito, por favor. Lo tengo acá en el, quiero compartir un poquito para que tú puedas ver acá justamente los programas. Acá lo tenemos, ¿no? Esta es la programación de Universal de Digital. Vamos a verlo brevemente, ¿ves? Encabezando Alimento Espiritual y Cristo, Prevención y Vida con Salud, Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología, esas tres áreas. Hablemos de política, hablemos de desarrollo sostenible y de innovación, ciencia y tecnología. Tenemos Entrevista Universal VIP 2021, Salto a la Fama versión Canta América. También tenemos en lo que es Danza América, la revista Articultura, Tertulia Literaria, Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo, Artes y Culturas del Mundo, Turismo, Ecología y Sostenible, Somos Deporte Universal, Economía y Desarrollo, Inversión Global, que significa intercambio de proyectos empresariales y culturales entre Europa y América. Hablemos de poder, hablemos de globalización, renovación municipal, municipios en acción, sociales y gastronomía, animales y mascotas del mundo, diseño y moda, TV, cine y teatro, misceláneos para la niñez, patrimonios culturales y naturales, pueblos originarios y ancestrales, migración y los derechos humanos, ¿no? Estos son los programas que algunos eh, van a reactivarse, otros están activos, otros se están implementando, etcétera, pero todos los tenemos en la parrilla con los formatos ya hechos para poder llevarlos a cabo el 2024. Entonces, este programa contigo, Jacqueline, es un honor estar contigo una vez más. Quisiera que despidamos el año 2023 y Ujú. demos unos buenos deseos para el 2024. Te dejo un par de Eh, minutos para que tú cierres el programa o des tus buenos deseos y también anuncies que el 2024 vamos a estar reactivando Alimento Espiritual en Cristo. Te pido públicamente tu compromiso y también, lógicamente, yo sé que te gusta la política y también vamos a estar en política contigo. Pero Alimento sí, amigos queridos que me ven por todos los canales, que yo sé que Ricardo lo puede detallar con más precisión.
a todos los canales a los que llegamos por señal abierta y también por las diferentes plataformas. Estoy en Hablemos de Política, encantada de participar en el programa y para todos los canales que llegamos con, con mi programa Hablemos de Política y Alimento en Cristo. Llego para Perú, para México, para Argentina, para 63 canales de Europa, 3 de Asia y Estados Unidos. A Universal Digital TV desde Perú es un honor pertenecer a este canal internacional con la misión de mantenerlos, por supuesto, informados con los más altos principios y el respeto del periodismo de calidad. Jesús mediante estaré compartiendo las nuevas publicaciones de los programas en los que voy a estar a conducción con mucho honor y con mucha decisión. Quiero invitarlos a que este es fin de año pasen un lindo año nuevo bonito, y qué bonito que se coman las 12 uvas y que en todo el mundo hagan diferentes rituales y revienten castillos y compartan cenas y compartan barbecue y todas las costumbres lindas que tienen todas las personas en el mundo, todas son válidas porque creo que Dios ama a todos y hay un tiempo para todos, pero los invito a que este fin de año se arrodillen en sus casas con la familia que Dios les permite, y si están solos, para que Dios también les ponga una persona especial en su vida y puedan conocerla, y que hagan esto que no es un ritual, sino es una oración, y la oración de que sepan que la mayor protección, antes que los rituales que hacen en fin de año, la mayor protección la da Cristo y el Espíritu Santo. La única verdadera protección la da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y antes de retirarme, quiero dejar este versículo maravilloso con el cual estamos sellados. Ricardo, estoy sellada yo, está sellada la persona cristiana que me está mirando, los conductores de Universal, el canal mismo está sellado con el Espíritu Santo porque es un plan de Dios, un propósito maravilloso. Y dejo a Juan 16, 25, 33. Yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 25, 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y yo al Padre. Y le dijeron sus discípulos: "He aquí hablas claramente y en ninguna alegoría dices, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por estos creemos que ha salido de Dios". Jesús le respondió: "Ahora me creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo". Lindo. Amén, aleluya. Y eso es Amén. lo que el Señor nos enseña. Cada año Sí. es una etapa nueva en nuestra vida, Jackie, Ricardo. se nos acaba el tiempo. Un Amén. Y abrazo me fuerte. despido diciéndote feliz año, Feliz año. amado amigo de Universal TV, y cariños, Ricardo Lindo, y a todos los conductores de Universal y a mis amigos, queridos amigos y amados Iglesia, bendiciones y saludos fraternales. Chalón, Saludos chalón. a todos. El Saludos Señor a es todos. ¿Ah? poderoso. Feliz año Bendiciones. 2024. Chao, Cristo Jackie. los ama. Besitos. Chao. 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 Chao.